Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les agradezco la oportunidad que nuevamente me brindan de estar con ustedes en sus casas, compartiendo su espacio. Esta es nuestra fe. Un espacio cuyo propósito es el de poder ser un medio a través del cual todos podamos crecer en el conocimiento de aquello que nuestra fe católica nos invita a vivir. Gracias por permitirme cada semana estar con ustedes. Pido a Dios que derrame abundantes bendiciones sobre sus familias, sobre la familia de cada uno de ustedes que en este momento se unen a nuestro programa. Y quisiera que iniciáramos poniéndonos en las manos del Señor, con una profunda confianza en Él y de una manera particular, pidiéndole al Señor que derrame sus bendiciones sobre nuestras familias, sobre las familias de cada uno de ustedes, como les digo, y sobre las familias del mundo entero. Señor Jesús, tú quisiste nacer en el seno de una familia, la familia de Nazaret. Desde ella viviste el misterio de tu encarnación, abarcando en él toda realidad humana y de forma particular la vida familiar, santificándola y haciendo de ella un camino para poder comenzar en los primeros años de tu vida a plasmar la voluntad de tu Padre. Tú que conociste en el seno de la familia de Nazaret, de tristezas y alegrías, de trabajos, luchas, esperanzas, quiero pedirte que derrames tu luz, tu sabiduría, tu fortaleza sobre cada familia, para que, al igual que en la tuya, en cada una de ellas se realice la voluntad del Padre, para que en cada una de ellas se acoja esta voluntad como el camino cierto que les ha de configurarse como imagen viva del amor. Bendice nuestras familias, Señor, y en especial bendice a todas aquellas que atraviesan momentos de dificultad, momentos de dolor, momentos de prueba. A ti, Señor, junto al Padre y en la comunión del Espíritu, el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, encomendándonos de esta forma a la misericordia de Dios, damos inicio al tema de este día que, como les había anunciado la semana anterior, es un tema dedicado a la familia. Ya en la conclusión de este mes en el que la Iglesia precisamente llama nuestra atención y nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra familia, la importancia de la familia en el seno de la sociedad. Es por ello que, queriendo darle algún título al tema de hoy, lo he llamado Familia Educadora de la Libertad. Si nosotros buscamos los fundamentos de fe, los fundamentos que la Sagrada Escritura nos dan para poder encontrar en ellos el sustento que nos dé razón de la vida familiar, vamos a encontrarnos con un primer texto del libro del Génesis, en el capítulo 18, el relato mismo de la creación, en el que todo lo creado surge de las manos de Dios, pero de forma particular el ser humano,
que es creado según su imagen y semejanza. En el relato del capítulo 2, en un lenguaje bíblico lleno de evocación, el autor sagrado señala disculpen, el autor sagrado señala, después de haber creado al varón y después de haber constatado que entre todas las criaturas no hay ninguno semejante a él, y cuando crea a la mujer, antes de crear a la mujer, perdón, el Señor hace una constatación diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Y de aquí surge la creación de la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, ya en el pensamiento de Dios, ya en el plan de Dios, era claro que el ser humano no había sido creado para vivir como enclaustrado en su propio yo, sino que una característica fundamental era la apertura de su vida para la comunicación amorosa con otros seres semejantes a él. Y aparece como comunidad fundamental, como comunidad primordial, la unión entre el hombre y la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. En ese sentido encontramos ya un fundamento vital para encontrar la razón de ser de la familia. Asomémonos por un momento a la realidad de la familia hoy. No quisiera detenerme muy detalladamente, ni quisiera presentar una visión negativa de la realidad que circunda la vida familiar, pero sí quisiera llamar la atención de algunos elementos que son vitales para poder entender cuáles son las aguas en las que navega la institución familiar, la barca de la familia. Y es en este sentido que nos encontramos con la enseñanza del Papa Francisco, quien en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, el gozo del amor, nos dice el Papa Francisco, al referirse a la realidad en que la familia vive hoy. Señala que esta realidad está marcada por una gran complejidad en las que encontramos luces y sombras. Entre los rasgos de esta enorme complejidad apunta el Papa el cambio antropológico cultural que hoy influye en todos los aspectos de la vida y requiere de un enfoque analítico diversificado. El Papa constata con toda claridad que hay un cambio en la mentalidad generalizada, un cambio cultural que nos ha llevado a concebir al ser humano de una forma muy particular, un cambio antropológico cultural que debe ser abordado desde ángulos diversos, que debe ser visto de formas diversas para poder visualizar la globalidad de una realidad tan compleja, tan rica. Hoy, en razón de este cambio, anota el Papa, el individuo recibe un menor apoyo que en el pasado de las estructuras sociales en su vida afectiva y familiar. Es una primera constatación que el Papa Francisco hace. El entorno en el que el ser humano vive ya no es tan favorable al ser humano mismo, al individuo, para ayudarle a vivir su realidad de vida afectiva y su realidad de vida familiar. En el pasado, el entorno presentaba, digámoslo de esta manera, soportes sumamente fuertes que ayudaban a la persona a mantenerse anclado en el valor de la familia y en lo que la familia significaba. Hoy este entorno ha cambiado, hoy la visión cultural ha cambiado y de allí que el individuo, que la persona no encuentra un soporte tan sólido para poder sostener su vida familiar. Hay que considerar, nos dice el Papa, el creciente peligro que representa
un individualismo exacerbado que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como si fuese una isla, haciendo que prevalezca en ciertos casos la idea de un sujeto que se construye según sus propios deseos, asumidos con un carácter absoluto. Es decir, un individuo que antepone a cualquier otra cosa sus propios deseos, sus propios proyectos, aquello que él desea, aquello que quiere, aquello que le atrae, aquello que le place. Y cuando estamos diciendo que de forma absoluta el individuo, la persona, antepone esto a toda realidad, estamos entendiendo con claridad que lo antepone incluso a la institución familiar. Por lo que muchas veces, aún viviendo en familia, cada individuo se convierte, según la expresión del Papa, en una especie de isla que no termina de encontrarse con los demás. Una cultura individualista, nos dice el Papa, una cultura individualista. ¿Cómo podríamos caracterizar esta cultura? El Papa señala algunos rasgos, no los voy a enunciar todos, pero señala algunos rasgos que son de mucha importancia y que debemos considerar. Una exagerada posesividad y deseo de disfrute, el querer disfrutar a toda costa, el deseo de poseerlo todo, muchas veces cosas, pero otras tantas personas, dinámicas de intolerancia y de agresividad, más el ritmo de una vida actual cargada de estrés y una organización social y laboral que muchas veces no favorece la vida familiar. Creo que es algo que constatamos a cada paso en nuestra vida cotidiana. Por otra parte, hay una mentalidad no favorable a la transmisión de la vida. Y todos estos elementos se van conjuntando para convertirse en un todo que es el agua en medio de la cual el individuo nada y en medio de la cual tiene que sostener su proyecto familiar. Si estos riesgos, dice el Papa, se trasladan al modo de entender la familia, esta puede convertirse en un lugar de paso. Atendamos a eso. Puede convertirse la familia en una especie de pensión a la cual yo llego y de la cual me voy, pero con la cual no me vinculo sustancialmente. Un lugar al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y de las circunstancias. Podemos subrayar la importancia de estas expresiones del Papa en esta exhortación apostólica a la que vengo aludiendo y poder confrontar lo que Él nos dice con nuestra realidad, constatando el efecto de este entorno en relación con la familia. En este contexto, seguimos señalando elementos que son vitales. El ideal matrimonial, con un compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina siendo arrasado por las conveniencias circunstanciales o por los caprichos de la sensibilidad. Es que no me nace, por ejemplo, o es que no me conviene. Y todo esto termina arrastrando tras de sí la posibilidad de un matrimonio que como fundamento de la familia se sostenga sobre la exclusividad de la relación de la pareja y se sostenga sobre la estabilidad que ésta debe tener. Si a esto sumamos las situaciones económicas, sociales, por las que atraviesa la familia, entre las cuales podríamos señalar las situaciones laborales, las situaciones migratorias, las situaciones de vivienda y otras tantas, podemos entonces sumar un contexto en el cual la familia, sin duda alguna, se siente como una barca en medio de la tempestad. Es decir, mirando todo esto, y con esto no quiero señalar que solamente hay elementos negativos, no,
no quiero señalar esto. Ciertamente hay una cantidad enorme, infinita de valores que todavía se preservan y que hacen que la vida familiar realmente haga transparente el proyecto de Dios. Pero al lado de estas subsisten estas que he señalado y que, como digo y repito, hacen que la familia se sienta como una barca en medio de una tempestad, en medio de un oleaje muy fuerte que la agita, que la golpea y que a veces amenaza con hundirla. Ahora, si tenemos en cuenta esta realidad en medio de la cual, como señalo, la familia se debate, tenemos que preguntarnos como creyentes, ¿qué nos dice la fe sobre eso? Porque nosotros miramos la realidad, debemos ver la realidad sin ocultárnosla a nosotros mismos, sin evadirla, pero debemos verla desde la perspectiva de la fe. Debemos verla como una realidad que nos reta, que reta el proyecto de Dios y que por lo tanto nos hace preguntarnos a la luz de la fe qué podríamos decir sobre esta realidad y qué conclusiones nosotros podemos y debemos sacar. Es decir, nos debemos sentir todos invitados a hacer una lectura de fe de la realidad en medio de la cual viven nuestras familias. Porque de lo contrario, estas familias terminarían hundiéndose en el abismo de la desesperanza, en la oscuridad inmensa del sinsentido, y terminaría todo por verse como algo que ya no vale la pena. Para nosotros los creyentes esto no puede ser así, porque nosotros desde la fe, desde lo que el Señor nos enseña, sacamos con claridad enseñanzas que se ciernen sobre esta realidad como una luz que la iluminan y que nos hacen comprender y visualizar horizontes amplísimos que se abren delante de nosotros y hacia los cuales podemos y debemos caminar. La palabra de Dios no nos presenta una imagen idealista y abstracta de la familia. Es decir, al hablarnos de la familia, no pone delante de nosotros un cuento romántico en el que todo transcurre de una forma ideal, en el que no hay problemas, en el que todo encuentra una solución tarde o temprano. La palabra de Dios nos hace volver nuestra atención sobre diferentes historias de familias muy concretas, con la singularidad y la particularidad de sus problemas, de sus dificultades y de los desafíos de la realidad con la que constantemente se confronta. Es decir, cuando nosotros en la palabra de Dios nos encontramos de frente a la familia, nos encontramos de frente a ejemplos claros de familias, nos las encontramos en situaciones reales como aquellas en las que viven nuestras familias hoy en día. Situaciones incluso agobiantes, situaciones que como tormentas amenazan también con hundir o amenazaban con hundir aquellas familias en aquel momento histórico. Por eso esa palabra se convierte en una luz que nos ilumina y que nos hace visualizar caminos, nos hace mirar hacia adelante, porque lo que descubrieron los creyentes de la antigüedad sigue siendo pauta normativa para nosotros los creyentes de todos los tiempos. El Papa Francisco justamente nos confronta con este misterio, el misterio de una familia que se debate en medio de unas circunstancias reales. Y nos dice, la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa. Las páginas del Génesis, las primeras páginas del Génesis, en las que se nos da cuenta de esta pareja primordial, de esta familia primordial, podemos descubrir ya estos rasgos que nos hacen ver cómo la familia
tiene un contexto para desarrollarse y ese contexto es su realidad, una realidad que no se puede idealizar, que no se inventa, que no se saca de un cuento, sino simplemente que es la realidad, pero que por ser la realidad es el territorio, el terreno sobre el cual la familia se debe edificar a sí misma y debe en esa realidad construir la respuesta al proyecto de Dios. La palabra nos confronta directamente con esta realidad, con la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Es decir, nada de lo que nosotros vivimos, nada de lo que sufre la familia hoy en día es ajeno a la Sagrada Escritura. Nada de lo que una familia atraviesa cuando está debatiéndose en medio de tormentas es ajeno al mensaje de salvación que la Escritura nos transmite. Porque en la Escritura encontramos, como nos dice el Papa, la presencia del dolor, del mal, de la violencia y de otros elementos que también golpean la vida familiar y la resquebrajan, la hacen tambalearse. Así se nos presenta la imagen de la familia de Nazaret. Esa familia en medio de la cual Jesús nació, en medio de la cual Jesús creció y se desarrolló. Esa familia que la iglesia pone delante de nosotros como un taller de esperanza, como un taller de amor, como un taller en el que se forja la fe. Esa familia que sin duda alguna representa un modelo para cada una de nuestras familias, es puesta delante de nosotros y es puesta delante de nosotros con todo el realismo que ella encierra y con toda la fuerza que nos transmite. Con su cotidianidad, nos dice el Papa, hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en muchas familias de prófugos desechados e inermes. El Papa nos hace percibir así cómo la familia de Nazaret también tuvo que vivir momentos de inmenso sufrimiento. Este momento que cita, que fue aquel momento en el cual José tuvo que convertirse junto a María y al niño recién nacido en inmigrantes en tierra extranjera. Tuvo que salir huyendo para poder abstraerse de la fuerza malévola de Herodes que quería aniquilar la vida de aquel niño. Pensemos en la carga de sufrimiento, en la carga de angustia, en la carga de incertidumbre que esta escena presenta delante de nosotros. José y María no se fueron a Egipto porque tenían un apartamento allá. No se fueron allá porque tenían una familia que les iba a acoger. Tuvieron simplemente que partir huyendo como extranjeros y vivir como extranjeros. Ir a una tierra desconocida, una tierra en la que no tenían ninguna seguridad, ni lo más mínimo. Y es justamente esta historia la que marca el inicio de la historia que en Jesús se realiza como historia de salvación. En los evangelios, y ustedes lo pueden constatar en la Sagrada Escritura, se narran pocos acontecimientos de la Sagrada Familia de Nazaret. Mateo cita algunas escenas, Lucas otras, de aquello que se llama los evangelios de la infancia de Jesús. Pero son relativamente unas pocas páginas, unas pocas referencias, pero que sin duda alguna encierran un gran valor, encierran una gran enseñanza.
Y quisiera en este sentido llamar la atención de ustedes e invitarles a que pudiéramos detenernos en el pasaje que conocemos como el pasaje del niño perdido y hallado en el templo. Este pasaje, lejos de idealizar la realidad de la familia, nos la presenta en crisis. Óiganlo bien, nos la presenta en crisis. Lo que el relato del niño perdido y hallado en el templo pone delante de nosotros es una situación de crisis por la que atraviesa la familia de Nazaret. Y óiganlo bien, una situación de crisis para la cual el contexto de piedad religiosa no sirve de vacuna. María y José eran personas piadosas, eran personas de una profunda fe, de una profunda experiencia religiosa. Vivían como auténticos judíos en toda la profundidad de su ser, la experiencia de Dios. Y no obstante eso, no se convierte en una vacuna que les libera, que les exonera de tener que atravesar momentos como el que anteriormente cité, de angustia, de incertidumbre, o un momento de crisis como este al que estoy aludiendo. Quisiera invitarles a que entonces nosotros entendiéramos que la realidad en la que vivimos y que la realidad en la que vive toda familia no es un ideal. A veces tenemos la tendencia a idealizar las cosas, a poner delante de nosotros, delante de nuestra mente, ciertas situaciones que idealizamos, qué sé yo, de repente la novia que idealiza a su novio y lo ve como el príncipe azul, o al revés, de repente el enamorado que ve en su novia la mujer de sus sueños, la mujer que ha casi que bajado del cielo para ser su compañera. A veces idealizamos las realidades que nos toca vivir y las idealizamos porque en alguna medida no somos capaces de entender que la realidad, que no es un ideal, es el terreno suficiente para poder construir. Es decir, que no tenemos que imaginarnos una novela de las que tanto dan en la televisión para poder salir airosos, para poder marcar pautas hacia adelante a la vida familiar. Esas situaciones que a veces se presentan en las novelas, qué sé yo, de la muchachita que se vino del campo, que era una persona analfabeta y que vino a una casa y se empleó y se encontró con el señor de la casa que se enamoró de ella o que le dejó una gran herencia, que le solucionó todos sus problemas. Esas situaciones podían eventualmente darse, pero son situaciones en las que nosotros lo que hacemos es una idealización que no nos permite poner los pies sobre la tierra y caminar en firme. La realidad no es un ideal, pero es el terreno fecundo en el cual los proyectos surgen. Teniendo esto presente, quisiera invitarles a que leyéramos el texto del Evangelio según San Lucas al que vengo haciendo alusión. Nos dice el evangelista, capítulo 2, versículos 41 al 52. Sus padres, refiriéndose a los padres de Jesús, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiábamos, te andábamos buscando.
Él les dijo: ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Este texto que relata uno de los misterios de la vida de Jesús es conocido por todos nosotros. Y él mismo nos permite hacer un abordaje en un primer momento. Hay muchas perspectivas que podrían analizarse desde el texto que acabo de proclamar, pero yo quisiera que nos detuviéramos en una de esas perspectivas, que es aquella que he querido presentarles esta noche como tema de reflexión para la vida de nuestras familias. Hay una consideración errónea, equivocada, que se puede hacer de este texto. ¿Cuál es esa consideración errónea? El pensar en José y en María como padres imprudentes que se descuidaron del niño durante toda una jornada de viaje. Nosotros no podemos hacer una lectura del texto bíblico desde nuestra mentalidad, una mentalidad del año 2020, no puede igualarse sin más a una mentalidad del siglo I. El contexto cultural en el que vivimos es muy diferente al contexto cultural del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Si nosotros narráramos esta escena de unos padres de familia que durante todo un día se descuidan de su hijo, qué sé yo, lo dejan en un mall, lo dejan en un parque de diversiones, o lo dejan en cualquier lugar público, ahí en la feria del agricultor o donde quiera que sea, inmediatamente decimos que gente más irresponsable, como dejan a su hijo en medio de una situación totalmente desconocida, sin los recursos para poderse ubicar, para poderse enfrentar a esa situación. Pero no estamos de frente a este hecho, porque el contexto histórico es distinto. Y si nosotros nos preguntamos cuál es el contexto histórico, pues resulta que un niño en el pueblo de Israel a la edad de 12 años es considerado una persona no menor de edad, sino una persona que ya tiene la capacidad, que le ha sido dada la capacidad, reconocida la capacidad para tomar decisiones. Por lo tanto, no es un menor de edad. Eso explica el por qué para María y para José no es algo anormal que durante la caravana pues el niño no estuviera, digámoslo así, a su alcance, no estuviera, digámoslo, bajo su control, sino que hubiera podido andar en un lugar o en otro. Más aún considerando que las caravanas eran caravanas semejantes a nuestras peregrinaciones que hacían los grupos familiares. Y entonces toda la gente de un pueblo pues iba caminando, y no solo iban caminando, pues como las caminatas duraban varios días, pues llevaban que comer, que tomar, iban haciendo todo un camino. Ese es el contexto. Por lo tanto, María y José no pueden pensar en el niño como un niño que se les ha extraviado, pues está en medio de su familia, está en medio de su gente, y ya es, y le han reconocido la capacidad para tomar decisiones, ya no es un menor de edad. Esto nos presenta un contexto totalmente distinto, pero desde el cual es fundamental que podamos entender el mensaje de la palabra. El texto, por esta razón, y acá viene el tema que les quiero presentar, más allá de lo externo, pone delante de nosotros lo que podríamos llamar es un desafío
educativo. Óiganlo bien y subrayémoslo. Hay un desafío educativo. Y el Papa Francisco nos lo va a desmenuzar de una forma clara y bellísima. Dice el Papa en el documento al que he aludido: la obsesión no es educativa. Óiganlo bien, la obsesión no es educativa y no se puede tener un control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Se trata, por lo tanto, de generar procesos, óiganlo bien, hermanos, más que de dominar espacios. Si un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, solo buscará dominar su espacio. De este modo, no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Solo así, este hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saber defenderse y para saber actuar con inteligencia y astucia en circunstancias difíciles. Vean que comencé señalando las circunstancias agitadas en medio de las cuales la familia se debate. Pues esa familia en medio de esas circunstancias tiene un deber, el deber de educar a sus miembros, y particularmente acá se alude a la educación que los padres deben dar a los hijos. Pero el Papa señala que los padres no pueden asumir una actitud obsesiva de querer controlar por completo la vida de sus hijos, porque eso significaría estar queriendo controlar su espacio. Y vean que muchos quizás lo hacen en un afán de proteger, en un afán de que no te pase nada, en un afán de que no vivas lo que nosotros vivimos, en un afán de facilitarte las cosas, de ponértelas al alcance de la mano. Sin embargo, esto no es educativo. Y el Papa señala, y lo vuelvo a decir, no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos de unas circunstancias que son muchas veces agitadas. No le permitirán madurar en su libertad, porque sus padres se mantienen tomando las decisiones que él también tienen que tomar. Vean la relación con el texto bíblico que estoy comentando. Esos padres que siempre deciden por sus hijos, hoy en día hay circunstancias difíciles. Cuando yo crecía, uno se ponía lo que los papás les cogían de ropa, por ejemplo. Nunca se les ocurría a uno preguntarle si uno quería o no quería, si le gustaba o no le gustaba. Ni siquiera cuando lo llevaban a la peluquería, a la barbería, le preguntaban a uno cómo uno quería cortarse el pelo, sino simplemente le daban la indicación al barbero y pare de contar. Eran otras circunstancias. Hoy la situación es diferente. Pero en medio de todo, lo que tenemos que considerar es que el papel de la familia, el papel de los padres, es preparar para que el hijo pueda enfrentarse a las circunstancias no siempre fáciles, y con una actitud madura en su libertad pueda enfrentarse al mundo y pueda en él decidir aquello que más conviene a su crecimiento. Una mamá, un papá que quiere tener a su hijo metido en una burbuja de cristal, que quiere tener metido a su hijo en una especie de tubo de ensayo esterilizado para que no le pase nada, para que no me le hagan nada, para que no reciba influencias de ningún tipo. Perdonen la expresión, lo está volviendo un inútil, lo está volviendo una persona incapaz de enfrentarse a la realidad, y tarde o temprano, por más que lo metan en una burbuja de cristal, esa burbuja terminará rompiéndose y estrellándose contra el entorno en el cual vivimos. Educar para la libertad es distinto. Educar para la libertad
es educar para que él sea capaz de decidir de forma correcta en medio de las agitadas situaciones en las que se vive aquello que tiene que decidir y aquello a lo que se tiene que enfrentar. Entonces, dice el Papa, la gran cuestión no es dónde está el Hijo físicamente, aludiendo al texto del Evangelio según San Lucas. La gran cuestión no es dónde está el Hijo, con quién está en este momento, sino dónde está en un sentido existencial, dónde está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida. Por eso, las preguntas que hago a los padres son, dice el Papa, intentamos comprender dónde están los hijos realmente en su camino, dónde está realmente su alma, ¿lo sabemos? Y sobre todo, ¿queremos saberlo? Noten, hermanos, que esto que vengo señalando, esto que cito con la voz del Papa, tiene una importancia fundamental. Ustedes se acordarán, por lo menos los que son más grandes, de una frase publicitaria que la oficina de censura creo que transmitía hace algún tiempo. Señor padre de familia, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Aludiendo a si sabían dónde estaban en cuanto al lugar. El Papa dice, no es tan importante saber dónde están, porque de repente te hacen creer que están en un lado y pueden estar en otro. No, sino dónde están ubicados. Es decir, cuáles son sus convicciones, cuál es su entereza para enfrentar la vida, cuáles son sus puntos de vista, cuáles son los objetivos que tiene, cuáles son los deseos que mueven la vida de tu hijo. Porque es allí donde se decide su vida, es allí donde este hijo decidirá qué hacer, hacia dónde ir, qué pasos dar, por dónde caminar, en lo profundo de su alma. No se trata de un lugar físico, que mira que no te juntes con fulanito, porque mira, eso es relativo. Puede no juntarse con fulanito, pero de repente tiene en su pensamiento los mismos o peores pensamientos que los que tiene fulanito. Por lo tanto, no se trata de lugar, no se trata de algo físico, se trata de algo que hunde sus raíces en lo profundo del ser. Muchos padres de familia se afanan para que sus hijos puedan aprender muchas actividades didácticas, deportivas, artísticas, incluso empujándolos a hacer cosas que ellos hubieran deseado hacer. Es que como yo quise siempre aprender a tocar guitarra y me frustré en eso, entonces yo quiero que mi hijo aprenda a tocar guitarra. Es que como yo siempre quise pintar y no pude, pues ahora yo quiero que mi hijo quiera pintar, que pinte. Y entonces terminan determinando lo que el hijo debe querer o debe realizar. Por eso, dice el Papa, muchos se esfuerzan por señalar o por marcar la pauta para que sus hijos aprendan muchas cosas, pero nunca, óigalo bien, o muy pocas veces se detienen a escuchar siquiera por un momento lo que hay en el corazón de su hijo. ¿Qué siente tu hijo? ¿Qué está viviendo? ¿Por dónde andan sus pensamientos, sus sentimientos? ¿Qué le está moviendo internamente en este momento? Hay tanta soledad. Oiga, tanta soledad en el seno de las mismas familias que si lo pudiéramos nosotros visualizar, sinceramente nos causaría horror. Porque, como decía anteriormente, muchas veces la familia se ha convertido en un lugar de paso. Todos se van en la mañana, todos regresan en la tarde, pero cada quien regresa a ocuparse de lo suyo. Los padres siempre viven ocupados, preocupados muchas veces creyendo que al proveer de todo lo material a sus hijos están cumpliendo con su misión. Pero ¿qué están viviendo? ¿Qué están pasando? No lo saben,
¿Por dónde andan sus inquietudes? ¿Cuánto dialogan con ellos? ¿Cuánto se sientan a conversar? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No siempre hay lugar para eso. José y María corren este riesgo. Óiganlo bien, corren este riesgo con toda la angustia que conlleva, y solo después de 3 largos días encuentran a Jesús en el templo. ¿Cuál es el riesgo que corren José y María? Dejar que su hijo comience a tomar decisiones. Confiar en su hijo porque confían en lo que han sido capaces de sembrar en él. Porque están seguros de lo que le han transmitido y de la materia con la que han ido forjando su corazón. De tal forma que se juegan el riesgo de creer en su hijo, de creer en lo que él puede decidir y en lo que realmente decide. Se sorprenden cuando lo encuentran, y María le dice al hijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Se sorprende. La sorpresa no es una cosa ajena a la misión de los padres de familia. El Papa dice: es inevitable que los padres se sorprendan. Cada hijo nos sorprende con los proyectos que brotan de su libertad. Cada hijo sorprende cuando rompe los esquemas, y es bueno que esto suceda. La educación entraña la tarea de promover libertades responsables. Tienes que actuar responsablemente, y responsablemente tienes que echarte al hombro tu responsabilidad de ser libre. Pero nunca vas a hacer que tu hijo sea libre si no lo educas para ser libre, si no le dejas respirar, si no le dejas espacios para que pueda vivir con toda responsabilidad su libertad. Dejar que tus hijos opten en las encrucijadas con sentido e inteligencia. Personas que comprendan sin recortes que su vida y la vida de su comunidad está en sus manos, y que esa libertad es un don inmenso. San Pablo tiene un criterio de discernimiento vital. Dice San Pablo: todo te es lícito, mas no todo te edifica. Pero quien debo descubrir lo que me edifica soy yo. Yo debo descubrir, no porque me prohíban, no porque me amenacen con un castigo, sino que me tienen que enseñar a discernir, a tener criterios para poder decir yo: esto no me conviene, esto no me ayuda a crecer. Por eso, que cada hijo le sorprenda con los proyectos que brotan de su libertad. El hijo es siempre una sorpresa, porque siempre es un misterio para sus padres. No es una fotocopia que han ido a sacar a uno de estos lugares donde sacan fotocopias. Uno lleva un original y le dice: sáqueme tantas fotocopias, y se las sacan todas iguales. Un hijo no es una fotocopia, ni de la madre, ni del padre, ni de nadie. No es una fotocopia, es un original único, no hay otro. Por lo tanto, encierra un misterio y siempre va a sorprender a sus padres. Siempre va a ser una sorpresa. Ante el misterio de un hijo, y óiganlo bien, hermanos y hermanas, ante el misterio de un hijo, la actitud que se ha de tener nunca puede ser la actitud de juicio, de decepción, de acusación o de condena. Repito, ante el misterio de un hijo, la actitud nunca puede ser de juicio, decepción, acusación o condena. Es que tú no debes ser por ejemplo. Es que me has decepcionado. Así porque tú creíste que iba a ser así o asá.
porque tú te forjaste una imagen. Es que yo pensé que él fuera. Sí, tú lo pensaste, pero tu hijo no es una reproducción de lo que tú eres. Tu hijo encierra un misterio de vida. Él decidirá, él marcará el rumbo de su vida. Tú no puedes sentirte decepcionado. Tú no has sido puesto delante de él como un juez. Tú no estás en su vida para acusarlo. Y esto no quiere decir que todo lo que el hijo haga sea correcto. Puede ser que en muchos momentos se equivoque, pero la actitud del padre no es la del acusador, es la de quien a su lado le ayuda a discernir, a madurar y a seguir caminando. Es necesario aprender, por lo tanto, a vivir abiertos a la sorpresa de Dios, que es cada uno de los hijos. Se requiere de parte de los padres acompañamiento, acompáñalos a crecer, acompáñalos a madurar, acompáñalos cuando se divierten, acompáñalos cuando están preocupados, no asfíxialos, es distinto. Acompañar muchas veces será guardar la prudente distancia, pero siempre con una cercanía vital que le hace experimentar al hijo que ahí está su padre, que ahí está su madre. Acompañarlo significa no violentar sus procesos, significa fundamentalmente acompañar esos procesos, ayudar, colaborar, aportar en esos procesos, no haciéndolos por el hijo, sino permitiéndole que él los haga. Acompañarlos en el discernimiento y en el forjamiento de actitudes que deben saber cultivar. Por eso, ser padres requiere de un aprendizaje constante. Yo diría, todo padre y madre de familia, con cada hijo, tiene que volver a aprender, porque cada hijo es diferente. Así tenga 15 y va a decir con el 15, ahora sí ya me lo sé todo. No, no te lo sabes todo, porque el 15avo salió diferente a los otros 14 y no hay entre ellos uno que sea igual al otro. Por lo tanto, el padre de familia, la madre de familia no se ha graduado en una universidad, no ha hecho un curso, no hay en este sentido esas tutorías virtuales. No, no la hay para ser padre de familia. Ser padre de familia es algo que se aprende y se aprende de forma constante. Es posible que de frente a aquello que no se espera, porque tu hijo te sorprende, aquello que no se espera es muy humano, es una reacción muy lógica, que te pueda esto producir molestia, que te pueda perturbar o incluso que te provoque angustia. María lo dice, le dice a Jesús con toda claridad: hijo, tu padre y yo estábamos angustiados. Es decir, le sorprende primero encontrarlo, segundo, le manifiesta aquella situación humana que han vivido. No se trata de estar vacunado contra eso. El padre y la madre que pasan impávidos frente a todo lo que a su hijo le sucede, tienen algo que está desconectado. No se trata de eso, pero se trata de hacer de esta molestia, de esta perturbación, de esta angustia, no algo que obstaculiza la relación con el hijo, sino que la fortalece. El Evangelio no deshumaniza el corazón del hombre, sino que respeta y da voz a los sentimientos que no son ni buenos ni malos, y al mismo tiempo nos enseña a relacionarnos con nuestros sentimientos, siempre preguntándonos y siempre estando en disposición de preguntar. Vean qué admirable el ejemplo de María y de José. Encuentran al niño y le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Le preguntan, dinos. Es decir, no se presentan, es que hiciste esto por tal. No, no, no es esto. No es el dedo acusador.
No es el padre el que determina, es que seguro fue por tal y tal cosa, es que seguro andabas. Pregúntale al hijo, escucha sus razonamientos, escucha sus pensamientos. Y vean cómo y noten, Jesús les devuelve una pregunta. ¿No sabían ustedes que debo estar en la casa de mi Padre? ¿Que debo estar en las cosas de mi Padre? Le hacen ellos una pregunta a Jesús. María, en nombre de los dos, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo andábamos buscándote. El hijo es siempre un hijo y como tal ha de ser llamado, reconocido y amado. Óiganlo bien, el hijo siempre es un hijo, no importan las circunstancias que viva, más allá de las decisiones que tome, incluso por encima de las equivocaciones que pueda cometer o de los errores que marquen su vida, siempre es un hijo. Notemos nuevamente cómo María se dirige a él. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Hijo. El reconocimiento del hijo es fundamental. Al hijo hay que preguntarle siempre, nunca hay que acusarlo y condenarlo. Y un padre nunca tiene miedo de ponerse en juego a sí mismo en la relación con su hijo. ¿Por qué me has hecho esto? Le pregunta con toda sencillez, con toda humildad, sin ninguna pretensión, sin una faga en la mano, sin una escoba en la mano. Por Dios, no se trata de eso. Al hijo hay que preguntarle siempre. Nunca hay que acusarlo ni condenarlo. Y el padre debe saberse poner en juego. No es que tenga que a gritos tratar de sostener su autoridad pensando que la va a perder. No la va a perder, pero debe poner en juego todo su ser, porque al hijo debe reconocerlo como hijo y el hijo debe sentirse reconocido como tal. Lo que está en juego no es una regla o el deber moral, ni lo que está bien o está mal. Atiendan a esto. Lo que está en juego no es una regla o un deber moral. Es que esto está mal, es que te equivocaste, es que cometiste un error, es que sos un bruto, lo que sea. Disculpen la expresión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el padre se pone en esta actitud, lo que daña es la relación con su hijo. Y puede ser que su hijo esté equivocado, pero para podérselo hacer ver o para ayudarle a descubrir, para ayudarle a discernir que está equivocado, debe estar cercano a él. Y si te pones en actitud de juez, te alejaste de él. Lo que más importa es la relación, y en este caso, la relación padre-hijo. De por medio, por lo tanto, está el mantener abierta la posibilidad de educar, la tarea de promover libertades responsables. Si te mantienes cerca del corazón de tu hijo, sin que él sienta el peso de tu incomprensión, siempre tendrás la posibilidad de educar para la libertad. De lo contrario, levantas un muro, tu condena levanta un muro que le separa y habrás perdido entonces la posibilidad de ayudarle a forjar una libertad responsable. Por eso comencé el tema señalando con claridad que la familia es un espacio para educar en la libertad y en ella los padres de familia juegan un papel vital de primera importancia. Yo quiero terminar esta reflexión de este día pidiéndole al Señor que les ayude a ustedes, padres de familia, y
a cumplir con toda generosidad esta bellísima tarea que el Señor les confía. Y a todos, a ustedes y a los hijos, el deber de ir forjando familias que en medio de todas estas situaciones no se vean arrastradas al fondo, sino que puedan generar de sí mismas las actitudes libres y responsables que les ayude a hacerle frente a cualquier tormenta y les pueda ayudar a salir adelante, les pueda ayudar a cumplir con el deber que Dios les marca de ser educadoras de la libertad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Buenas noches, hermanas y hermanos. Que Dios les bendiga abundantemente en sus casas, y si me conceden el privilegio de estar con ustedes nuevamente, nos veremos, Dios mediante, el próximo viernes.